El trato de $700 millones estaba en mis manos. Lo que mis despectivos oponentes no sabían era que el idioma que usaban para menospreciarme, yo lo hablaba con fluidez. Y esas palabras estaban a punto de costarles muy caro. Me llamo Imani. A los 34 años soy la fundadora y directora ejecutiva de Nexus Innovations, una empresa de tecnología que construí desde los cimientos de mi pequeño apartamento hasta convertirla en un gigante de la industria. Mi piel es oscura, mi cabello es un halo de rizos apretados que me niego a domar, y mi mente es lo más afilado que poseo. He luchado contra todos los estereotipos imaginables para llegar a donde estoy. He soportado miradas de condescendencia. He sido ignorada en reuniones que yo misma convoqué, y he tenido que demostrar mi valía 10 veces más que mis homólogos masculinos y blancos. Pero lo logré. Y hoy estaba a punto de cerrar el trato más grande de mi vida. $700 millones. Esa era la cifra que flotaba en el aire de mi sala de juntas, una habitación con paredes de cristal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. Frente a mí se sentaba la delegación de Horizon Global, un conglomerado tecnológico chino con un poder inmenso. Llevábamos meses de negociaciones, noches sin dormir y un trabajo exhaustivo por parte de todo mi equipo. Hoy era la firma final. El líder de su delegación era el señor Wei, un hombre mayor de cabello canoso y un traje impecable que probablemente costaba más que mi primer coche. A su lado, 2 asociados más jóvenes, Chen y Li, quienes no habían dejado de intercambiar sonrisas arrogantes desde que entraron. Desde el principio algo no encajaba. Dirigían todas sus preguntas técnicas a mi director de operaciones, Mark, un hombre blanco y rubio de unos 40 años. Ignoraban mis intervenciones, asintiendo cortésmente antes de volver a dirigirse a Mark, como si yo fuera una especie de adorno decorativo en la cabecera de la mesa. Aguanté con una paciencia forjada en 1000 batallas corporativas. Dejé que mi trabajo hablara por sí mismo. Los números en la pantalla, las proyecciones de crecimiento, la innovación disruptiva de nuestra tecnología, todo era irrefutable. Eran mis ideas, mi estrategia, mi empresa. A mitad de la reunión, para romper un poco la tensión antes de la fase final de la firma, ofrecí un gesto de hospitalidad. ¿Les apetece un café? Tenemos una máquina excelente, dije con mi mejor sonrisa de anfitriona. Los 3 asintieron. El señor Wei pidió un expreso doble, sus 2 secuaces lates. Me levanté y me dirigí a la elegante máquina de café empotrada en una de las paredes de la sala. Mientras el aroma del café recién molido llenaba el aire y la máquina zumbaba, ellos comenzaron a hablar en mandarín, asumiendo, claro está, que la mujer negra que le servía el café no entendería ni una palabra. «La sirvienta es bastante atenta», dijo Chen con una risita ahogada, su voz goteando desprecio. «Espero que su jefe le dé una buena propina cuando cerremos este trato». Li añadió, «Mira qué concentrada está. Probablemente es lo más complicado que hará en todo el día». Sentí cómo la sangre se me helaba y luego hervía en las venas. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. El murmullo de la máquina de café parecía un rugido en mis oídos. ¿Sirvienta? Después de meses de negociaciones, después de analizar mi biografía, mis logros, ¿todavía me veían así? Todo encajó. Las miradas por encima de mí, las preguntas a Mark. Para ellos, yo era invisible, una anomalía en su mundo. Una mujer negra no podía ser la jefa. Debía ser la ayuda. Lo que no sabían era que mi madre era diplomática. Pasé 7 años de mi infancia viviendo en Pekín. Hablo mandarín con la misma fluidez que el inglés.
un pequeño detalle que omití deliberadamente de mi biografía pública. Siempre he creído en mantener algunas cartas pegadas al pecho. Con una calma que no sentía, terminé de preparar los cafés. Coloqué cada taza en su platillo, añadí una pequeña galleta de cortesía al lado de cada una y me giré. En mi rostro no había nada más que una sonrisa serena y profesional. Caminé de regreso a la mesa y coloqué las tazas frente a ellos con un movimiento suave. «Su expreso doble, señor Wei», dije en inglés. «Y sus lates». «Gracias», masculló Wei sin levantar la vista de los documentos del contrato. Chen y Lee ni siquiera me miraron. Volví a mi asiento en la cabecera de la mesa. Mark me lanzó una mirada de reojo, sintiendo la repentina caída de temperatura en la habitación, pero no podía saber por qué. La presentación concluyó. Los abogados de ambas partes ya habían dado el visto bueno. Todo lo que quedaba era la firma. El señor Wei cogió el elegante bolígrafo de la mesa. Firmó su parte con un trazo seguro y luego deslizó el grueso fajo de papeles por la superficie de caoba pulida hacia mí. El contrato de $700 millones se detuvo justo delante de mí. El futuro de mi empresa estaba en la punta de mis dedos. «Excelente», dijo el señor Wei, recostándose en su silla con aire de triunfo. Luego se giró hacia sus colegas y dijo en mandarín con una sonrisa de suficiencia: «Bien, el trabajo duro ha terminado. Ahora la chica puede llamar a su jefe para que venga a firmar los papeles importantes». Cogí el bolígrafo. El peso del metal frío era real en mi mano. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando que llamara a Mark o a algún superior imaginario. Levanté la vista del contrato, miré directamente a los ojos del señor Wei, luego a Chen y a Lee, quienes me observaban con una mezcla de aburrimiento y condescendencia. Dejé el bolígrafo sobre la mesa, justo al lado de la línea de la firma, sin tocarla. Me incliné ligeramente hacia adelante y, con la voz más clara y calmada que pude reunir, respondí en un mandarín perfecto y sin acento. «Hay un pequeño problema con eso, señor Wei. El jefe ya está en la mesa». El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El zumbido de la ventilación, antes imperceptible, ahora sonaba como un motor a reacción. Chen, que estaba a punto de dar un sorbo a su latte, se atragantó, derramando una mancha de color café con leche sobre la esquina de la primera página del contrato de $700 millones. El rostro de Lee se tornó de un blanco ceniciento, sus ojos abiertos de par en par, fijos en mí. Pero fue la reacción del señor Wei la que disfruté más. El color desapareció de su cara. Su mandíbula se aflojó y me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza que escupía fuego. Mark, mi director de operaciones, nos miraba a todos, confundido. «¿Y Manny? ¿Qué está pasando?», preguntó en inglés, su ceño fruncido por la preocupación. Ignoré a Mark por un momento. Mantuve mi mirada fija en el señor Wei y continué en un mandarín fluido y cortante. «La sirvienta, ¿verdad?», dije, inclinándome un poco más sobre la mesa. Mi voz era un susurro helado que, sin embargo, llegó a cada rincón de la sala. Me preguntaba si mi jefe me daría una buena propina y si preparar su café sería lo más complicado que haría hoy. Repetí sus propias palabras, palabra por palabra, con el mismo tono de desdén que ellos habían usado. La vergüenza y el pánico luchaban por el control en los rostros de Chen y Lee. El señor Wei, un hombre acostumbrado a tener el control absoluto, parecía haberse encogido en su silla. Finalmente encontró su voz, tartamudeando en un mandarín torpe y desesperado. «Señorita, directora ejecutiva. Y Manny, por favor,
Acepte mis más sinceras disculpas. Un terrible, terrible malentendido. No sabíamos... ¿No sabían qué? Le interrumpí, mi voz ahora firme y clara. ¿Que una mujer negra puede dirigir una empresa multimillonaria? ¿O simplemente no se les ocurrió que la persona con la que han estado negociando durante 6 meses podría entender su idioma? Pasé mi infancia en Pekín, señor Wei. El mandarín es mi segunda lengua. Pero eso no está en mi biografía pública, porque no creí que fuera relevante para una negociación tecnológica. ¡Qué equivocada estaba! Me recliné en mi silla, sintiendo cómo el poder llenaba cada célula de mi cuerpo. La ira que había sentido antes se había transformado en una claridad gélida. Me giré hacia Mark, cambiando sin esfuerzo al inglés. Mark, nuestros invitados han tenido un pequeño lapsus cultural. Asumieron que yo era la persona de servicio y han pasado los últimos 10 minutos haciendo comentarios despectivos y racistas en mandarín, creyendo que no los entendía. El último fue que yo debía llamar a mi jefe para firmar el contrato. Los ojos de Mark se abrieron de par en par y una oleada de ira protectora cruzó su rostro. Se giró para mirar a los 3 hombres con una furia que rara vez mostraba. «Ustedes, ¿cómo se atreven?» «Por favor», suplicó el señor Wei, ahora en un inglés entrecortado y con un fuerte acento. «Un error lamentable, imperdonable. Pero este acuerdo es demasiado importante. $700 millones. No dejemos que un malentendido personal lo arruine». Se inclinó hacia adelante casi suplicando. «Le ofrezco una bonificación personal, lo que sea necesario para compensar esta ofensa». ¿Una bonificación? ¿Creía que podía comprar mi dignidad? La audacia de aquel hombre era increíble. Me reí, una risa corta y sin alegría. «Señor Wei, usted no entiende nada. Esto no es personal, es un asunto de principios. Nexus Innovations se basa en el respeto, la innovación y la visión de futuro. Ustedes acaban de demostrar que carecen de los 3. Lentamente, con un movimiento deliberado, estiré la mano y coloqué la palma sobre el contrato. El papel estaba todavía ligeramente húmedo por el café derramado de Chen. Era un símbolo perfecto de cómo habían manchado todo el acuerdo. Los 3 hombres contuvieron la respiración, sus ojos pegados a mi mano, esperando mi siguiente movimiento. Quizás pensaban que el dinero hablaría más alto, que firmaría de todos modos, que mi pragmatismo empresarial superaría el insulto. En lugar de coger el bolígrafo, deslicé el contrato hacia mí. Lo levanté, lo miré por última vez y luego lo doblé cuidadosamente por la mitad. Y luego otra vez. Con cada pliegue, el papel se hacía más grueso, más resistente. Wei, Chen y Li me miraban con un horror creciente. Saqué mi teléfono del bolsillo, busqué un número en mi lista de contactos y pulsé el botón de llamada. La persona al otro lado contestó al primer tono. «Sandra, soy Imani», dije con una calma profesional que contrastaba violentamente con la tormenta que se desataba en la sala. «Sí, todo bien, solo un cambio de planes». Hice una pausa, mis ojos clavados en los de Wei. «Por favor, envía a seguridad al piso 42. Necesitamos escoltar a los señores Wei, Chen y Li fuera del edificio. Su visita ha terminado». Hubo un jadeo colectivo. La solicitud de seguridad era una bofetada final, una declaración innegable de que no solo el trato estaba muerto, sino que su misma presencia ya no era bienvenida en mi edificio. El señor Wei se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de ira y humillación. «Esto es un ultraje», gritó en mandarín. «Arruinará su empresa. Horizon Global es un gigante. La pondremos en la lista negra. Nunca volverá a hacer negocios en Asia». Yo también me puse de pie,
lenta y deliberadamente, igualando su altura y su intensidad. «Usted se equivoca, señor Wei», respondí en el mismo idioma, mi voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Mi empresa se basa en la integridad, y acabo de demostrar que valoro esa integridad por encima de un cheque de $700 millones. ¿Qué cree usted que dirán mis otros socios, actuales y futuros, cuando se enteren de esto? ¿Que soy impulsiva? ¿O que soy una líder que no tolera la falta de respeto y que protege los valores de su empresa a toda costa?» En ese momento, las puertas de la sala de juntas se abrieron y entraron 2 miembros de mi equipo de seguridad, altos e imponentes, con sus uniformes nítidos. Se detuvieron justo dentro de la puerta, esperando mis instrucciones en silencio. Su presencia era la puntuación final de la conversación. Chen y Li estaban pálidos, recogiendo apresuradamente sus maletines sin atreverse a mirarme. El señor Wei, derrotado, pareció desinflarse. La bravuconería desapareció, dejando solo a un hombre mayor que había cometido un error de cálculo monumental. Sin decir otra palabra, recogió sus papeles, metió el contrato doblado y manchado de café en su maletín como si fuera basura y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a mí, se detuvo por un instante y murmuró en un inglés apenas audible: «Ha cometido un grave error». «No», le respondí, mi voz serena pero firme. «El error fue suyo, fue suponer». Vi cómo los 3 eran escoltados en silencio fuera de mi sala, por el pasillo y hacia los ascensores. Una vez que las puertas se cerraron detrás de ellos, el tenso silencio en la sala se rompió. Mark soltó un largo silbido. «Imani, eso fue increíble. ¿Pero estás segura? 700 millones. «Estoy segura, Mark», dije, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. «Hay dinero que simplemente no vale la pena ganar. Un socio que no te respeta en la mesa de negociación te apuñalará por la espalda en el mercado. Acabamos de esquivar una bala muy, muy grande». La noticia corrió como la pólvora, como siempre ocurre en el mundo de la tecnología. Al principio hubo susurros y especulaciones. Nexus Innovations estaba en problemas. ¿Por qué se había cancelado un trato tan masivo en el último segundo? No emití ninguna declaración oficial. No necesitaba hacerlo. La historia se filtró desde dentro de Horizon Global, probablemente de empleados jóvenes avergonzados del comportamiento de sus superiores. La narrativa que surgió no fue la de una directora ejecutiva imprudente, sino la de una líder de principios. En lugar de ser puesta en una lista negra, mi reputación se disparó. Las empresas que valoraban la diversidad y el respeto mutuo empezaron a llamar. Vieron en mí a alguien con una columna vertebral de acero, alguien que no se dejaría intimidar ni menospreciar. 2 meses después estaba sentada en otra sala de juntas, esta vez en Seúl. Frente a mí se sentaba la directiva de Innovate Korea, un conglomerado tecnológico tan grande, sino más que Horizon Global, conocido por su cultura empresarial progresista y su ética. Su directora ejecutiva, la señora Park, una mujer formidable de unos 60 años, me sonrió al otro lado de la mesa. «Señorita Imani», dijo en un inglés impecable, «hemos seguido su carrera durante algún tiempo. Pero fue la historia de lo que ocurrió con Horizon Global lo que nos convenció de que usted es exactamente el tipo de socia que buscamos». Hizo una pausa y luego añadió con un brillo en los ojos: «Por cierto, varios miembros de mi equipo hablan con fluidez el mandarín, el español y el alemán. Pero preferimos llevar a cabo nuestros negocios de forma transparente y en el idioma acordado». Sonreí, una sonrisa genuina y relajada. Cerramos un acuerdo esa misma tarde.
no por 700 millones, sino por 900. Un contrato basado no solo en cifras y proyecciones, sino en un respeto mutuo y una visión compartida. Al salir del edificio esa noche, el horizonte de Seúl brillaba con millones de luces. Me sentí más alta, más fuerte. No había perdido un trato de 700 millones de dólares. Había invertido en algo mucho más valioso, mi dignidad, y la recompensa había sido infinitamente mayor. A veces la mayor demostración de poder no es cerrar un trato, sino tener la fuerza para levantarte y marcharte.